Bienvenidos una vez más a Aula Informa. Un placer para nosotros compartir con ustedes. Hoy los principales titulares de las noticias regionales son la marcha convocada por la oposición, la opinión del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes ante las declaraciones de Vladimir Padrino López, y los vecinos de la comunidad de El Boticario en Ejido rechazan acusaciones en su contra. La oposición merideña marchó hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para rechazar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. En esta oportunidad, la actividad propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática fue una marcha hasta el Consejo Nacional Electoral. En Mérida, la concentración se dio desde el cruce de la Avenida Las Américas con la Ezio Valeri, donde partió una importante cantidad de merideños. Como rector tengo la obligación necesariamente de estar con el pueblo, porque la universidad es la casa del pueblo. Una universidad, un rector, una ciudad, unos ciudadanos que están luchando contra ese golpe de Estado, entre comillas, continuado, que estamos apreciando no solo por parte de uno de los poderes como el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo, al proponer una constituyente al estilo de la que propuso el fascista Benito Mussolini, una constituyente corporativa que a todas luces violenta la Carta Magna. Pero además, ante tantos problemas que tiene el país, la solución no puede ser una refundación del Estado. Tiene que ser un diseño de políticas públicas donde el pueblo sea lo más importante, y para que sea importante tiene que sustentarse en lo que han hecho los países a lo largo de su historia, que es la producción. Producir lo que comemos, por lo menos. La invitación es cordial a que estemos atentos, a que estemos presentes en estas luchas, sobre todo por nuestros jóvenes estudiantes, sobre todo por esos estudiantes que son los que están dando la cara, son los que han nacido y han sido criados en estos 18 años de penuria y de miseria, y los que están luchando más que por comida, más que por medicamentos, más que por la inseguridad, están luchando por libertad. La democracia está por llegar, que el miedo se trasladó a Miraflores, que el pueblo venezolano, a pesar de la represión de las muertes, está cada día millones de personas en la calle. Le decimos al pueblo merideño, al pueblo venezolano, vamos a salir a la calle pacíficamente y constitucional, porque ya la hora se acerca de una Venezuela distinta, de un mañana mejor. Los terroristas son los que utilizan las armas del pueblo para reprimir, para agredir, para generar violencia, como lo hemos visto durante los últimos días en Mérida. Guardias nacionales, policías del Estado atacando, reprimiendo. Vimos recientemente cómo quemaron apartamentos de familias que estaban prácticamente ajenas a las protestas, y ese tipo de acciones son repudiadas por toda la colectividad. Nosotros rechazamos esas acciones que son criminales y que en algún momento tendrán que responder, en algún momento llegará la justicia, porque esos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Al igual que en convocatorias anteriores, la asistencia fue numerosa y pacífica, con la asistencia de personas de todas las edades que quisieron ejercer su derecho a la protesta en esta fase de acciones que mantienen los factores de oposición en toda Venezuela. Nosotros vamos a escribir la historia, y hoy en adelante más que nunca queremos tener un futuro acá en Venezuela. Estamos cansados que todos nuestros muchachos venezolanos se vayan del país. Ya no queremos más esto, no queremos que vayan a buscar un futuro en otro país. Queremos que nuestra Venezuela, que es grande y soberana, tengan un futuro acá. Así que le hacemos un llamado a todas las autoridades. Vamos a seguir en la calle, dando la cara, porque nosotros como venezolanos, como estudiantes y como juventud, queremos una mejor Venezuela. Los plantones, las personas que se quedan en sus casas rezando, las personas que acuden a las marchas y al llamado de la Mesa de la Unidad, todos, totalmente todos los momentos de protesta son buenos para el país. Ahora, llamamos a la reflexión a aquellos venezolanos que están opacados con su indiferencia. Esto es un problema que trascendió lo político. Esto es un problema que ya no es que si soy opositor o soy chavista o soy madurista. Esto es un problema de que si soy demócrata o soy comunista. El llamado es a todos los venezolanos a, primero, no rendirse, a segundo, no cansarse, y a tercero es continuar en la lucha. El objetivo principal es ver a Venezuela libre, democrática y de progreso para todos los venezolanos. Los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática indican que en los próximos días estarán convocando a nuevas acciones
de protesta en diferentes sectores de la ciudad y para ellos están siguiendo las redes sociales a través de los diferentes medios de comunicación. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La movilización de calle prevista para este miércoles cumplió su objetivo, entregar al CNE un documento en rechazo a la constituyente. La presencia de la Guardia Nacional Bolivariana no impidió que los merideños llegaran hasta el CNE y una comisión entregara un documento en rechazo a la constituyente. Hemos venido el día de hoy a entregar un documento donde estamos exigiendo que se derogue esa constituyente comunal que no tiene la constitucionalidad que debe tener una convocatoria de este tipo. El pueblo es el que la convoca, el pueblo es el que tiene el poder en sus manos para poder realizar esto. Y el pueblo bravío está en la calle y aquí no nos va a sacar nadie hasta que nosotros logremos acabar con esa constituyente comunal. La convocatoria para mañana. Mañana vamos fuertemente a hacer una gran asamblea en la urbanización El Carrizal, a ese bravo pueblo que está allá, que está siendo amedrentado, que está siendo golpeado por los organismos represivos y que el gobernador ha dicho que son unos terroristas. Por eso es que todo el pueblo merideño mañana va a ir al Carrizal a darle el apoyo a esta gente. Y el viernes vamos a hacer vigilia en todos los sectores de la ciudad de Mérida. Vamos a hacer desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, vamos a hacer vigilia de manera que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta jornada que sabemos que Él está con nosotros. El movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, el pueblo de Mérida, de manera pacífica, hemos llegado al Consejo Nacional Electoral, que hoy no funge como un Consejo Nacional Electoral, como una institución autónoma o una institución que rinda cuenta al clamor de los venezolanos. Seguimos luchando en las calles por nuestra libertad, por nuestra democracia, pero aún más por nuestros presos políticos, por ese dolor que se está causando en los hogares venezolanos, la ausencia de los muchachos que nos los llevan presos, por ese dolor inmenso que estamos sufriendo los hogares venezolanos por los hijos que nos matan. Tenemos que seguir adelante, pero tenemos que seguir unidos porque las madres, las mujeres no podemos permitir que nos sigan matando y agrediendo a nuestros muchachos. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes considera que las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, son sin duda un quiebre político con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien está comandando la Guardia Nacional Bolivariana. Hay una fractura dentro de las Fuerzas Armadas Nacional, donde hace días Benavides Torres, que es el encargado de la Guardia Nacional a nivel nacional, la Guardia Nacional, donde él dice que no se estaba respetando, que los guardias no estaban incumpliendo lo que eran los derechos humanos dentro de las protestas que se están realizando a lo largo y ancho del nivel nacional. El día de ayer vimos que el ministro de Defensa, Padrino López, aceptó en cierta forma que la Guardia Nacional no estaba actuando dentro de los márgenes de la ley, que se estaba violentando los derechos humanos, que estaban violentando el derecho a la protesta. Esto quiere decir que nosotros somos los verdaderos pacíficos, donde realmente las Fuerzas Armadas se están saliendo del orden constitucional. Vecinos de la comunidad de El Boticario, en Ejido, rechazan las acusaciones hechas por el ministro de Interior, Justicia y Paz en su contra, donde lo señalan de terroristas. Este martes en el sector El Boticario de Ejido, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado practicaron una serie de allanamientos en algunas de las viviendas donde se fabrica de manera artesanal juegos pirotécnicos. Los acusan de cometer actos terroristas, situación que los miembros de la comunidad rechazan, ya que de todos es sabido que desde hace varias generaciones en ese lugar se fabrican y expenden fuegos artificiales. Lo más grave del asunto, lo más grave del caso es que los están acusando de terroristas cuando eso es completamente falso, donde es una comunidad que más de 80 años están trabajando con la artesanía de pirotécnica y no pueden estar acusándolo de esa manera. Aparte de eso, les dice, según el ministro Reverol, que le encontraron piedras, metras, balines, donde eso es completamente falso. Entonces, de verdad, estamos aquí haciendo un llamado de conciencia, un llamado de que no, las cosas no pueden seguir de esta manera, actuando injustamente. Destacan que estas personas son trabajadores honestos que se ganan la vida con la fabricación y venta de estos artificios pirotécnicos. Para ello cuentan con los debidos permisos del Ministerio de la Defensa y del Cuerpo de Bomberos.
fueron allanadas 5 viviendas en el procedimiento de este martes. Es la parte donde tiene que haber justicia, donde tiene que haber las cosas reales y no estar acusando a personas que son trabajadoras, que son personas honestas, donde toda la comunidad, parte de la comunidad, aparte de eso, toda la comunidad que ustedes pueden acercarse allá da fe de eso. La comunidad del Boticario ha sido conocida como parte de, ¿quién no conoce el Boticario? Como una zona de pólvora. O sea, como después, 80 años vienen acusando de terroristas. O sea, algo que no tiene, o sea, no tiene cabida, o sea, no es algo que es injusto. Fueron detenidas 9 personas a quienes se les imputa el delito de terrorismo por parte del ministro Néstor Reverol, quien publicó las fotografías del procedimiento. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. La dirigencia estudiantil de la Universidad de los Andes respalda a los jóvenes que han sido detenidos en las acciones de protesta que se han desarrollado en el país, en especial en Mérida. Nos encontramos este miércoles en las inmediaciones de las avenidas Las Américas, específicamente a la altura del McDonald's, y conversamos con Eloy Araujo, quien es dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes. Sí, bueno, el día de hoy nuevamente el pueblo de Mérida, su movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, todos y cada uno de los gremios, sectores y fuerzas vivas hemos retomado la calle. La calle por la libertad de nuestro país, por la democracia de Venezuela, hacia el CNE. Hoy la juventud, a pesar de la represión, a pesar de la persecución, a pesar de que nos están asesinando y robando no solo nuestro futuro, sino nuestro presente, nosotros pues nos mantenemos con mayor gallardía, con mayor valor, con mayor entusiasmo en las calles. Hoy nosotros convocamos al pueblo de Mérida, al pueblo venezolano, a seguir en las calles, de manera pacífica pero contundente, y a conquistar nosotros en todos y cada uno de los rincones y los espacios la libertad y la democracia. Nuestros compañeros, por la libertad de todos y cada uno de nuestros compañeros presos y perseguidos políticos. Sabemos que liberando Venezuela vamos a liberar a nuestros presos políticos, liberando a nuestro país vamos a poder nosotros capitalizar un mejor futuro, y esa es la convocatoria y el llamado al que hoy nosotros, el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil, seguimos haciendo, a no desmayar, a que por el contrario asumamos con mayor gallardía y con mayor fuerza, a pesar de la represión, mayor rebelión en las calles, mayor contundencia y mayor protesta. Estas fueron las declaraciones del dirigente estudiantil Eloy Araujo. Continuamos acá, Patricia Espinosa, pasante única, ULA Informa. Estudiantes de la Universidad de los Andes cumplieron actividades en Caracas para respaldar a los jóvenes que están detenidos por protestar, además de respaldar las acciones de los estudiantes de las casas de estudios superiores de la capital del país. Desde las inmediaciones de la Avenida Las Américas me encuentro con José Carrero, dirigente estudiantil, quien días anteriores estuvo en Caracas trabajando por los compañeros detenidos. Nos va a hablar un poco sobre eso. Bueno, en la ciudad de Caracas estuvimos en distintas actividades dando la representación de lo que son los estudiantes julandinos y de todo el pueblo merideño, cuando en primera instancia fuimos a la Fiscalía General de la República, allá en la sede del Ministerio Público, a entregar una denuncia de cómo se han venido violentando los derechos humanos de todos y cada uno de nuestros compañeros, sobre todo el del compañero Carlos Ramírez, Pancho, que fue juzgado por un tribunal militar y no por un tribunal civil, que es como corresponde, violentando el artículo 49 de la Constitución de la República. Pero sobre todo fuimos a la sede de BTV con todos nuestros compañeros estudiantes de las distintas universidades del país a llevarle ese mensaje al gobierno nacional, a la dictadura, que con los medios de comunicación, con todo ese sistema de medios públicos, no van a intimidar a este movimiento estudiantil. Así lo sigan señalando y lo sigan persiguiendo. Muchas gracias a todo ese pueblo de Mérida, que ha venido dando la demostración de gallardía y de combatividad en las calles, en cada una de las movilizaciones que hemos venido convocando, a ese respaldo que nos dieron el fin de semana mientras que estuvimos en Caracas, pero ese respaldo que nos dieron el día de ayer cuando se hizo una gran jornada de plantón en cada uno de los sectores que convocamos. Muchas gracias, Mérida, vamos a seguir movilizados. Hoy estamos marchando hacia el CNE para que dejarles claro que no vamos a continuar creyendo en sus triquiñuelas, que no vamos a permitir que sigan actuando de espaldas al pueblo, que acá está esta juventud, este movimiento estudiantil y este pueblo que exige libertad, que exige un camino democrático, y ustedes son los únicos que lo pueden convocar con esas elecciones generales que hemos venido exigiendo ya desde más de 60 días. Acá estamos combativos y aguerridos, sigamos movilizados en las calles, fuerza y resistencia, Mérida. Estas han sido las declaraciones de José Carrero, quienes desde la ciudad de Caracas alzaron su voz en favor de los estudiantes detenidos y que siguen haciendo un llamado a continuar con la movilización pacífica. Gilmaría Esteller, pasante única, ULA Informa.
Por iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, se realizó un foro sobre los alcances de la Constituyente, en el que participaron especialistas también del área de los derechos humanos y del Observatorio Penal. Nos hemos motivado a organizar una actividad diferente. Una de las ideas principales de este foro, de esta serie de conferencias que hemos preparado para nosotros, para todos nosotros, es la información. Información acerca de qué, acerca de la Asamblea Nacional Constituyente que hoy el Gobierno Nacional intenta instaurar en todo el territorio nacional, acerca de las consecuencias que hoy en día esto puede repercutir para nuestras universidades. Es la universidad donde debe formarse, donde debe plantearse el debate. ¿Para qué? Para la resolución y el planteamiento de los problemas que vive en nuestro país. El primero en intervenir en este foro sobre la Constituyente fue el profesor en Derecho Constitucional Jesús Rondón Nucete, quien alertó que esta propuesta del presidente Nicolás Maduro afecta el desarrollo económico y social del país, pero sobre todo el desarrollo cultural. Habla de 3 aspectos importantes que sin duda son argumentos significativos para seguir rechazándola. Uno, porque ha sido convocada sin que se sujete a las normas sobre la materia. 2, porque la constituyente sería una representación antidemocrática. No representaría a las mayorías, sino a las minorías. Y 3, porque pretende liquidar los principios fundamentales de la democracia que Venezuela ha venido conquistando a lo largo de su historia. Es bueno analizar eso para que los muchachos sepan por qué luchan y para que sepan que esa lucha tiene un significado muy importante para su futuro. Pero más allá de esto, ¿cómo afecta la Constituyente la libertad académica? Básicamente, consideramos que la Constituyente intenta imponer, y es lo que hará, el plan de la patria, el proyecto del plan de la patria respecto a las universidades. El adoctrinamiento, las universidades se convertirían en centros de adoctrinamiento sin ninguna, prácticamente nula calidad académica y tal como tenemos ya el modelo de las universidades bolivarianas. Efectivamente se perdería la autonomía que tiene nuestra universidad, que data de años, algo que se ha construido con la fortaleza y la participación de muchos profesores, de mucha gente que desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años ha conformado esta gran e ilustre universidad que es ejemplo latinoamericano y del mundo. Aguas de Mérida realiza trabajos para mejorar este servicio en la ciudad. Con el fin de evaluar algunas fallas en el servicio del agua potable en la entidad, la empresa Aguas de Mérida convocó al Estado Mayor de Agua a una reunión para discutir los temas concernientes a la distribución de este vital líquido. En tal sentido, el gerente de operaciones de esta empresa informó que se realiza un plan de racionamiento en la ciudad debido a la problemática que se presenta en la planta potabilizadora, motivado a los deslaves en la subcuenca del río Mucujún. En los últimos días se han venido presentando algunas fallas de servicio en la ciudad, originadas principalmente por una falla geomorfológica en la parte alta de la cuenca del río Mucujún. ¿Sí? Este fenómeno natural nos está afectando directamente en lo que es en los procesos de potabilización que se realizan en la planta de potabilización Enrique Burgoyne. Por su parte, el representante del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres del Estado Mérida destacó el aporte y el apoyo tecnológico que esta institución posee para brindarle bienestar a la ciudadanía. El chequeo del campo se realizó con la ayuda de imágenes de satélite y imágenes, fotografías tomadas con un dron. Y este material se está editando, ha sido editado y se continúa monitoreando para la sugerencia, la toma de decisiones que se le sugiere, en este caso a la empresa Agua de Mérida. Las autoridades de Aguas de Mérida hicieron un llamado a la colectividad para que usen el agua de manera consciente y señaló que están trabajando para solucionar los racionamientos de agua. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Melvin Briceño, pasante UNICA. Hacemos una pausa, identificamos nuestro canal y estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos de vuelta con ULI Informa.
En los medios de comunicaciones nacionales, las informaciones que se destacan son la denuncia realizada por el representante de Panamá ante la ONU en contra del vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, la denuncia formulada por diputados de Primero Justicia ante el Ministerio Público y los alcaldes Ocariz y Muchacho también denunciaron extraña quema de autobuses. El vicepresidente de la República fue denunciado por el representante de Panamá en la Organización de Estados Americanos por lavado de dinero. El embajador de la OEA, Guillermo Coches, denunció ante la Procuraduría General de la Nación al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y a su socio, Samarc López, al comprobar que una de sus empresas incluidas en la lista Clinton opera en Ciudad de Panamá. La denuncia del también abogado solicita que se investigue a los involucrados por la posible comisión de delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales tipificado en el Código Penal de la República de Panamá. Coches asegura que su acción es fundamentada en los resultados de las investigaciones realizadas por funcionarios estadounidenses que terminaron con la inclusión de estas dos personas y sus empresas en el registro negro de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros. Además, se explicó que entre las 13 sociedades que fueron incluidas en la famosa lista Clinton, como también se le dice, se encuentra una constituida bajo la legislación panameña, con domicilio en el popularmente conocido edificio Banesco, ubicado en la Plaza Marbella de Ciudad de Panamá. Ante el Ministerio Público, asambleístas denunciaron las agresiones por parte de efectivos de seguridad del Estado. Los diputados a la Asamblea Nacional por Primero Justicia acudieron este martes a la sede de la Fiscalía General de la República para consignar una denuncia ante la represión hacia los diputados en las recientes manifestaciones. Presentando una denuncia por hechos punibles contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana que han violado los derechos humanos en los actos de represión. El parlamentario además aseguró que con esta van 14 denuncias de agresión a diputados en 2 meses de protesta y se dirigió al ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, para exigir que ninguna agresión sea justificada con órdenes mayores. Nosotros hemos presentado ya con esta 14 denuncias ante el Ministerio Público por violación de los derechos humanos, por acoso a dirigentes de la oposición, por violaciones de los derechos civiles y de los derechos políticos. Esas 14 denuncias ya tienen asignados fiscales, se están adelantando las averiguaciones conducentes y estoy seguro que en muy poco tiempo habrá elementos de juicio suficientes para imputar en concreto a responsables de las violaciones de los derechos humanos. A ellos también hay que decirles que ellos no pueden alegar que estaban cumpliendo órdenes superiores. Ningún guardia nacional, ningún policía nacional bolivariano que viole los derechos humanos reprimiendo las manifestaciones pacíficas puede alegar que estaba cumpliendo órdenes superiores. Sencillamente cometen delitos graves contra los derechos humanos. La Constitución establece que esos delitos se persiguen dentro y fuera de Venezuela, que esos delitos no prescriben y una cosa que tiene que resonarles en las conciencias. La Constitución establece que esas violaciones graves de los derechos humanos no pueden ser objeto de privilegios como la amnistía o como el indulto, es decir, deben ser sometidos a la justicia. Carlos Ocariz y Ramón Muchacho denunciaron lo que calificaron extraña quemas de autobuses en sus municipios luego de finalizadas protestas. Para las autoridades locales de Chacao y Sucre en el estado Miranda, se trató de un hecho completamente aislado de las protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática. A las 7:40 de la noche, cuando el municipio estaba en normalidad, aquí no había ninguna protestas en ninguna de las avenidas, estaba circulando el tránsito de manera normal y natural. Un grupo de cerca de 40 motorizados, armados, encapuchados, de la nada, secuestraron un autobús de la ruta pública Metrobús. Estamos averiguando y parte del objetivo de esta rueda de prensa es que se investigue todo esto, porque existe una versión que el autobús no estaba en su ruta, es decir, no estaba en las vías que corresponden a esa ruta de Metrobús. Y a esa hora secuestran el autobús, bajan al chofer y queman la unidad. Inmediatamente llegó la policía de Sucre,
evitaron que secuestraran un segundo autobús, comenzó una persecución y los motorizados se dieron a la fuga. Los alcaldes aseguraron que no fue casual la quema de esta unidad de transporte posterior al fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, Ramón Muchacho recordó que desde hace 2 meses la ruta del Metrobús por su municipio está suspendida. No hay motivos para que autobuses del Metrobús estén en el municipio Chacao. El propio Metro de Caracas cerró la ruta preventivamente por lo que ha pasado. Pero además, Polichacao practica cierres preventivos de las vías para que cuando hay protestas no ingresen al municipio el transporte pesado, incluyendo camiones, gandolas y autobuses. Nos reportan nuestros funcionarios que estaban a la altura de Centro Plaza, con una alcabala y conos, que los autobuses ingresaron a alta velocidad, incluso 100 kilómetros por hora, nos relató un funcionario. Según especialistas en el área, el gasto fiscal en Venezuela sigue contrayéndose. La firma Torino Capital advirtió en su último informe que el gasto fiscal del país continúa contrayéndose, de acuerdo a las proyecciones semanales de la Oficina Nacional del Tesoro y cálculos propios. Según el análisis de la compañía, los datos de mayo revelan menor tasa de descenso en términos interanuales y de hecho exhibe un incremento importante en el gasto real con respecto a los meses anteriores. Además, muestra el mayor nivel de gasto real que se haya observado en lo que va de año. El informe también señala que el gasto real primario del gobierno central cayó 22,5% en mayo con respecto al mismo mes en 2016. Esto es inferior al descenso promedio de 27,9% que se ha observado en el primer cuatrimestre del año y mucho menor que el declive de 39,3% que se pudo apreciar en abril. El Banco de Inversión advirtió que las cifras oficiales del gasto fiscal en el país no están claras, por lo que señalan que estos datos deberían interpretarse con cautela. Sobre Venezuela, los medios de comunicación del mundo reflejan el llamado de la ONU al gobierno venezolano, la respuesta de representantes del gobierno a esta solicitud y las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, de respeto a los derechos humanos, mientras en otras latitudes internacionales, la protesta de educadores en Colombia, la solicitud de destitución del presidente de Brasil y las investigaciones sobre posible atentado terrorista en París, frustrado por organismos de seguridad. El gobierno de Estados Unidos, en la ONU, instó a Venezuela a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, acusó el martes al gobierno de Venezuela de destruir los derechos humanos y la democracia, por lo que le instó a abandonar el Consejo de la ONU en Ginebra. Trágicamente, el esfuerzo del régimen de Maduro para silenciar a sus críticos llega hasta aquí, a Ginebra, y al Consejo de Derechos Humanos. Aquí en la organización prominente de derechos humanos del mundo, Venezuela es un miembro de buena reputación, y usa esa membresía para bloquear cualquier discusión significativa de sus violaciones de derechos humanos. Haley acusó al gobierno de Venezuela de crímenes contra las instituciones económicas y políticas del país petrolero. Un grupo de funcionarios es responsable de tomar a una de las naciones más ricas de América Latina y convertirla en un lugar donde las madres buscan en los botes de basura para alimentar a sus familias. La embajadora dijo que si Venezuela no puede luchar contra las violaciones de los derechos humanos, debe renunciar voluntariamente a su lugar en el Consejo hasta que ponga en orden su casa, y lamentó que la ONU no haya examinado una resolución sobre Venezuela. Ante las solicitudes de representantes de la ONU, el gobierno reaccionó desmintiéndolas, mientras la oposición pide el apoyo de los países del mundo. Mientras en Venezuela se agudiza el conflicto político y social y crece el número de víctimas en escenarios internacionales, también crece la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pero el mandatario sigue desestimando los llamados. Así reaccionó su administración ante el ultimátum solicitado por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU frente a la crítica situación de derechos humanos en Venezuela. Primero que nada, queremos felicitar a nuestra misión diplomática en la Organización de las Naciones Unidas, en medio de una arremetida por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, según el legislador Manuel Teixeira, miembro de la oposición, solo el hecho de un pronunciamiento por parte de la ONU debe preocupar a todos los ciudadanos. Creo que debe preocuparle al gobierno también, que solamente se ponga entre juicio
que en Venezuela tenemos problemas con los derechos humanos es un problema. No debería ni siquiera haber la duda. La verdad es que hemos visto videos, hemos visto actuaciones que dejan mucho que desear. En diálogo con La Voz de América, el parlamentario opositor Juan Requesens instó a la comunidad internacional a aplicar las sanciones que deberían ser aplicadas con base en los tratados internacionales de los cuales Venezuela es signataria. Y la solidaridad entre las naciones también. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad internacional porque este pueblo se está muriendo de hambre y está resistiendo la dictadura y la represión. Cabe destacar que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo que la crisis en Venezuela evidencia la urgente necesidad de un análisis imparcial y de que este país reciba asistencia rápidamente. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, exigió a la Guardia Nacional Bolivariana respetar los derechos humanos de los venezolanos. Esta es la primera vez que un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro reconoce que ha habido malas prácticas por parte de las fuerzas de seguridad del país. Las miradas están concretamente sobre la Guardia Nacional, la policía militarizada del vecino país que continuamente reprime con violencia las manifestaciones contra el chavismo. No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. Las sorprendentes declaraciones de López llegan después de que la agencia de noticias Reuters revelara que 14 militares fueron arrestados bajo la sospecha de traición y rebelión. Esto va en línea con lo que denuncia el antichavismo, que afirma que hay una limpieza dentro de las Fuerzas Armadas para acabar con aquellos militares que se oponen al exceso de violencia contra la población. Latinoamericanos exiliados en Estados Unidos iniciaron una campaña denominada Venezuela no está sola, con la finalidad de apoyar a los ciudadanos de este país. La idea es que de aquí en adelante empezaremos una campaña en cada uno de los países con todos los artistas influyentes que ya se han manifestado a favor del pueblo venezolano para que utilicemos esta sola plataforma para juntar la voz y llamemos la atención de los presidentes de las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la Cruz Roja Internacional, todas las organizaciones que merecen estar actuando a favor del pueblo para la protección de los derechos humanos. Mejoras laborales exigieron docentes en Colombia y se sumaron a la petición otros sectores de la sociedad. Miles de trabajadores colombianos de diversos sectores, encabezados por los profesores de las escuelas públicas, se manifestaron en Bogotá, donde llegaron hasta la Plaza de Bolívar, corazón del poder político, para reclamar mejoras laborales. El llamado lo hicieron originalmente los docentes que comenzaron una huelga el pasado 11 de mayo y que ya habían hecho 2 grandes marchas en Bogotá. Nelson Díaz fue uno de los maestros que se unió a la protesta. Estamos marchando por dignificar la profesión docente para que el gobierno nacional le gire recursos al situado fiscal para que se pueda sostener la educación pública en los años venideros. De no ser así, pues sería un colapso. A la convocatoria de los profesores se sumaron otros sectores como los funcionarios de la rama judicial, los arroceros, trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y empleados de banca, entre otros. Los arroceros, que llegaron desde todas las esquinas de Colombia, tomaron el centro de la capital y concluyeron su concentración frente al Ministerio de Agricultura, al que principalmente le piden que renegocie los tratados de libre comercio. Nelson Roa, vocero de la plataforma Dignidad Arrocera, aseguró que su gremio produce lo suficiente para satisfacer la demanda interna e incluso exportar al exterior. Estamos debiendo a los bancos, estamos debiendo al agrocomercio y esta situación se incrementa día a día por esa situación de descompensación en el mercado, porque nosotros los colombianos podemos producir este cereal aquí en Colombia. Entre las reclamaciones de los empleados de la rama judicial está que se incremente el personal dedicado al sector para poder mejorar el servicio, así como incrementos salariales, según detalló el presidente del Sindicato de Funcionarios y Empleados de la rama judicial, vocero judicial, Ramiro Luis Orlando Chinchilla. Estas peticiones las venimos haciendo desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta además que llega el posconflicto
donde el problema de la posguerra recae sobre la rama judicial. Somos nosotros los que vamos a responderle a la sociedad sobre toda esta serie de conflictos, cuestiones de tierras, de tensiones, toda una serie de situaciones que debe resolver el Poder Judicial con el mismo personal que se viene desarrollando de años atrás. En Brasil solicitan formalmente la destitución del presidente Michel Temer. Aprovações simplesmente. Diputados brasileños llamaron el martes al Tribunal Superior Electoral a anular las elecciones de 2014, por las que el presidente Michel Temer llegó al poder tras la destitución de Dilma Rousseff. A partir del martes reinició un juicio contra Temer por presunta financiación de los comicios con recursos procedentes del megafraude de Petrobras. El proceso podría costarle el mandato al presidente. No podemos aceptar que prácticamente en vísperas de la nueva elección todavía se esté evaluando si los votos de 53 millones de brasileños fueron válidos. 53 millones de brasileños fueron válidos. Las denuncias fueron presentadas en 2014 y 2015 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, derrotado en las urnas, pero que en la actualidad es el principal aliado del grupo de Temer. El juicio cobró relevancia tras las nuevas acusaciones de corrupción contra el presidente. Que se cumpla la Constitución. Que se cumpla la Constitución, que se separen los procesos, se pueden separar, pero que efectivamente se impute responsabilidad al actual presidente, que perdió cualquier condición y legitimidad para gobernar Brasil. El proceso debería terminar el jueves, pero según expertos podría alargarse por semanas. En caso de condena existen además varios mecanismos prolongados de apelación. Cerca de la Catedral de Notre Dame, en París, organismos de seguridad frustraron lo que fuera un posible atentado terrorista. Un atentado frustrado devuelve a París la amenaza del terrorismo. A pocos días de las elecciones legislativas, un hombre armado con un martillo agredió a un policía junto a la Catedral de Notre Dame. El agresor golpeó a la gente al grito de "Esto es por Siria", antes de ser neutralizado. Ambos fueron trasladados a un hospital. Las autoridades consideran el suceso como un acto terrorista y la Fiscalía de París ha abierto una investigación. Además del martillo, el hombre se hallaba en posesión de cuchillos de cocina. El ministro francés del Interior, Gerard Collomb, comentó ante los medios que se ha pasado de un terrorismo sofisticado a otro en el que cualquier herramienta puede ser utilizada como arma. Así lucía la plaza de la catedral y sus alrededores, que fueron acordonados por la policía. Mientras tanto, en torno a 1 millar de turistas y fieles quedaron atrapados en el interior del templo. Alrededor de 1 hora después del suceso, la prefectura de policía anunció que la situación había sido controlada. Las fuerzas de seguridad investigan si el hombre, que actuó solo en el momento del ataque, podría tener cómplices. En nuestra misión les habíamos consultado qué es lo que más le preocupa de la crisis del país, la situación política, la constituyente o la sobrevivencia diaria. Al 17% lo que más le preocupa es la situación política, al 29% le preocupa la constituyente y al 54% lo que le preocupa es la sobrevivencia diaria. Interactúan con nosotros en nuestra encuesta 324 personas, a quienes agradecemos su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @ula_tv. Ahora la pregunta es, Padrino López, no quiero ver más un guardia nacional cometiendo una atrocidad. ¿Cree usted que esto mejorará el desempeño de la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Sí o no? Despedimos nuestra misión de este día con este pensamiento de Nelson Mandela. La mayor gloria en la vida no radica en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Como siempre, la invitación es cordial para que nos acompañen en nuestras siguientes emisiones y también para que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ULA TV, al servicio de la libertad.